La reciente decisión del Congreso de Colombia de no aprobar el presupuesto general de la Nación para 2025 ha generado un limbo jurídico sin precedentes. Este hecho, que nunca antes se había registrado en la historia del país, implica que el presidente Gustavo Petro deberá emitir el presupuesto por decreto, una medida que podría desencadenar fuertes críticas y debates en el ámbito político. La falta de quórum en la Cámara de Representantes, atribuida a la ausencia de la oposición, dejó al país sin el marco fiscal necesario para el próximo año. La situación se agravó cuando durante la votación la oposición decidió no participar, dejando sin quórum la sesión de la Cámara. Aunque hubo un intento de debate con la intervención del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, no se llegó a ningún acuerdo. La ausencia de los representantes de la oposición fue interpretada como una estrategia para bloquear el proceso legislativo y así forzar al presidente Petro a decretar el presupuesto, lo cual sería visto como una medida autoritaria por parte de sus detractores. Esta coyuntura legislativa ha suscitado preocupación en diversos sectores del país, ya que el presupuesto es fundamental para el funcionamiento de todas las instituciones gubernamentales. Desde la oposición se ha acusado al gobierno de querer imponer un presupuesto sin transparencia, mientras que el oficialismo señala que la actitud de la oposición busca entorpecer el desarrollo económico y social del país. De esta forma, el enfrentamiento político llega a un nuevo punto álgido con implicaciones de gran magnitud. El presupuesto en cuestión asciende a 523 billones de pesos, una cifra que el gobierno considera necesaria para continuar con sus planes de reactivación económica y programas sociales. Según el ministro de Hacienda, la ley de financiamiento incluye estímulos económicos que ayudarán a enfrentar los desafíos actuales del país y su no aprobación podría poner en riesgo la estabilidad fiscal de Colombia. A pesar de los esfuerzos del gobierno por explicar los beneficios de este presupuesto, la oposición se mantuvo firme en su decisión de no participar en la votación. Uno de los argumentos principales de la oposición es la presunta falta de claridad en la asignación de recursos para instituciones clave como la Registraduría Nacional. Durante las discusiones previas a la votación, se mencionó la posibilidad de recortes en el presupuesto de esta entidad, lo cual fue desmentido por el ministro de Hacienda. A pesar de estas aclaraciones, el clima de desconfianza entre los diferentes actores políticos impidió llegar a un consenso, dejando en el aire el futuro financiero del país. Ante la ausencia de un presupuesto aprobado, el presidente Petro tendrá que decretarlo antes del 20 de octubre, fecha límite para evitar un vacío fiscal. Esta medida, aunque prevista en la ley, es excepcional y podría interpretarse como un signo de debilidad del gobierno en su capacidad para negociar con el Congreso. Además, la oposición ya ha adelantado que calificará esta acción como una demostración de autoritarismo, alimentando aún más la polarización política que vive el país. La incertidumbre sobre el presupuesto no es el único problema que enfrenta el gobierno de Petro. En paralelo, han surgido nuevas denuncias sobre la gestión de bienes entregados por paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Salvatore Mancuso, ex líder paramilitar, ha revelado que entregó al menos 400 bienes durante los gobiernos de Álvaro Uribe, pero hasta la fecha no se tiene registro de su destino, lo cual pone en entredicho la eficacia del proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado. En una reciente reunión con representantes de la Unidad para las Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras, Mancuso manifestó su disposición a colaborar para esclarecer el paradero de estos bienes. Según la directora de la Unidad para las Víctimas, esta es una oportunidad histórica para avanzar en la reparación de las víctimas, pero la falta de información sobre los bienes entregados y su actual situación representa un gran obstáculo para cumplir con este objetivo. Durante la reunión, Mancuso expresó su compromiso con la paz y la justicia y se mostró dispuesto a ayudar en la búsqueda de los bienes faltantes. Desde 2007, cuando comenzó a entregar propiedades bajo la Ley de Justicia y Paz, se han identificado inconsistencias en el registro de estos activos, lo que ha llevado a cuestionar la transparencia del proceso.
La revelación de que más de 380 bienes están desaparecidos ha generado una nueva ola de críticas hacia los gobiernos anteriores y ha puesto de relieve la necesidad de reforzar los mecanismos de control. La ausencia de estos bienes en los registros oficiales plantea serias dudas sobre la capacidad del Estado para gestionar los recursos destinados a la reparación de las víctimas. Además, el hecho de que estos activos hayan desaparecido durante gobiernos anteriores evidencia la persistencia de problemas estructurales en las instituciones encargadas de estos procesos. El actual gobierno enfrenta el desafío de esclarecer este asunto y garantizar que no se repitan situaciones similares. El caso de los bienes entregados por Mancuso también ha reavivado el debate sobre la corrupción en Colombia. El ex paramilitar señaló que ha colaborado con las autoridades desde hace más de 15 años, pero que aún no se ha logrado un avance significativo en la identificación y recuperación de estos activos. Esto pone de manifiesto la profunda desconfianza que existe entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de administrar los recursos destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado. La falta de avances en este tema ha generado indignación en diversos sectores de la sociedad, que ven cómo los esfuerzos por reparar a las víctimas se ven obstaculizados por la corrupción y la ineficiencia administrativa. Para muchos, este caso simboliza la incapacidad del Estado para responder a las necesidades de quienes sufrieron las consecuencias de la violencia y la guerra, y pone en evidencia la necesidad de una reforma profunda en el manejo de estos procesos. Mientras tanto, el gobierno de Petro ha reiterado su compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción. El presidente ha manifestado su intención de esclarecer el paradero de estos bienes y de tomar medidas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Sin embargo, la magnitud del problema y la complejidad de los procesos involucrados hacen que este sea un desafío significativo para la administración actual. En medio de esta polémica, los medios de comunicación también han jugado un papel importante al visibilizar las denuncias y cuestionar la gestión del gobierno. No obstante, algunos sectores han criticado la cobertura mediática, señalando que se ha centrado más en temas secundarios y superficiales que en investigar a fondo la situación de los bienes entregados por Mancuso. Esto ha generado un debate sobre el rol de los medios en el control social y la responsabilidad de informar de manera objetiva y rigurosa. Además de la crisis presupuestaria y el escándalo de los bienes desaparecidos, el gobierno enfrenta otras dificultades en el Congreso. Recientemente, la falta de quórum también impidió la discusión de la reforma laboral, una de las iniciativas más importantes de la administración Petro. Esta reforma, que busca mejorar las condiciones laborales y garantizar mayores derechos a los trabajadores, ha encontrado una fuerte resistencia por parte de sectores conservadores que consideran que podría afectar la competitividad empresarial. La falta de avances en la aprobación de la reforma laboral es otro golpe para el gobierno, que ve cómo sus principales proyectos legislativos se estancan debido a la falta de apoyo en el Congreso. A pesar de contar con una mayoría relativa, la fragmentación de las fuerzas políticas y la oposición de ciertos sectores han dificultado la aprobación de las reformas propuestas por Petro. Esto ha generado críticas hacia su capacidad de liderazgo y su habilidad para negociar con los diferentes actores políticos. A pesar de estos obstáculos, el gobierno ha continuado defendiendo la necesidad de avanzar en sus reformas. Petro ha señalado que estas iniciativas son fundamentales para cumplir con sus promesas de campaña y mejorar la calidad de vida de los colombianos. Sin embargo, la resistencia en el Congreso y la falta de consenso han complicado la implementación de su agenda, generando un clima de tensión y confrontación política que podría afectar la gobernabilidad en el país. En este contexto, el debate sobre la aprobación del presupuesto se ha convertido en un reflejo de las profundas divisiones políticas que existen en Colombia. La decisión de la oposición de no participar en la votación ha sido vista como una estrategia para debilitar al gobierno y poner en entredicho su legitimidad. Sin embargo, este tipo de acciones también tienen un impacto negativo en la imagen de la oposición,
que es percibida como obstruccionista y poco dispuesta a colaborar en la búsqueda de soluciones para el país. La situación actual plantea un gran desafío para el presidente Petro, quien deberá encontrar la manera de sortear estos obstáculos y avanzar en la implementación de su programa de gobierno. La emisión del presupuesto por decreto podría ser vista como una solución a corto plazo, pero también podría exacerbar la polarización política y alimentar las críticas de sus detractores. En este sentido, la capacidad del gobierno para manejar esta crisis será determinante para su estabilidad y su capacidad de gobernar en los próximos años. Ante esta coyuntura, es fundamental que el gobierno y la oposición busquen espacios de diálogo y consenso que permitan avanzar en la aprobación de las reformas necesarias para el país. La falta de un presupuesto aprobado y la ausencia de avances en las reformas legislativas representan un riesgo para la estabilidad económica y social de Colombia. Además, la incertidumbre sobre el futuro de los bienes entregados por Mancuso añade una capa adicional de complejidad a una situación ya de por sí difícil. El papel del Congreso en este proceso también ha sido cuestionado, ya que la falta de quórum en varias sesiones clave refleja una profunda crisis de legitimidad y representatividad. La incapacidad de los legisladores para llegar a acuerdos y cumplir con su función de representar los intereses de la ciudadanía ha generado un sentimiento de frustración y desconfianza en la población, que ve cómo sus necesidades no son atendidas de manera efectiva. En este contexto, la ciudadanía también tiene un rol fundamental en la construcción de un país más justo y equitativo. La participación activa de la sociedad civil en los procesos de control social y su exigencia de transparencia y rendición de cuentas son esenciales para fortalecer la democracia y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada y eficiente. Solo a través de un esfuerzo conjunto será posible superar los desafíos actuales y construir un futuro mejor para todos los colombianos. La crisis actual pone de manifiesto la necesidad de una reforma política que permita mejorar el funcionamiento del Congreso y garantizar una mayor representatividad y eficiencia en el proceso legislativo. La fragmentación de las fuerzas políticas y la falta de acuerdos dificultan la toma de decisiones y afectan negativamente el desarrollo del país. Es fundamental que se implementen cambios estructurales que permitan un mejor funcionamiento de las instituciones democráticas y fortalezcan la gobernabilidad en Colombia. A medida que se acerca la fecha límite para la aprobación del presupuesto, la tensión entre el gobierno y la oposición sigue en aumento. La posibilidad de que el presidente Petro decrete el presupuesto ha sido calificada por algunos sectores como un acto de autoritarismo, mientras que otros consideran que es la única opción viable ante la negativa del Congreso a aprobarlo. En cualquier caso, la decisión que se tome en los próximos días será crucial para el futuro político y económico del país. Por otro lado, la situación de los bienes entregados por Mancuso sigue siendo un tema de gran preocupación. La falta de claridad sobre el paradero de estos activos y la incapacidad del Estado para gestionar su recuperación ponen en entredicho la efectividad del proceso de reparación a las víctimas. Este caso podría tener implicaciones legales y políticas significativas, ya que evidencia las fallas estructurales en el manejo de los recursos destinados a la reparación del conflicto armado. La actual coyuntura política y económica exige un alto grado de responsabilidad y compromiso por parte de todos los actores involucrados. Es necesario que se prioricen los intereses del país por encima de las diferencias políticas y que se busquen soluciones que permitan avanzar en la implementación de las reformas necesarias. Solo a través del diálogo y la cooperación será posible superar los desafíos actuales y construir un futuro más próspero y equitativo para todos los colombianos. El presidente Petro enfrenta un momento decisivo en su mandato, en el que deberá demostrar su capacidad para liderar el país en medio de la crisis. La aprobación del presupuesto por decreto, aunque legal,
podría ser vista como una medida extrema que refuerza la percepción de autoritarismo que sus opositores buscan promover. Sin embargo, la falta de acción también podría tener consecuencias negativas, ya que el país necesita urgentemente un marco fiscal para garantizar el funcionamiento de sus instituciones. En este sentido, la estrategia del gobierno será clave para manejar la crisis y minimizar su impacto en la estabilidad política y económica del país. La emisión del presupuesto por decreto podría ser acompañada de un llamado al diálogo y a la búsqueda de consensos que permitan superar la polarización y avanzar en la implementación de las reformas necesarias. Solo a través de un esfuerzo conjunto será posible construir un país más justo y equitativo. El futuro de Colombia está en juego en este momento crucial y es responsabilidad de todos los actores políticos y sociales contribuir a la solución de los problemas que enfrenta el país. La crisis actual debe ser vista como una oportunidad para reflexionar sobre el funcionamiento de las instituciones y buscar caminos que permitan fortalecer la democracia y garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. Es fundamental que se prioricen los intereses del país por encima de las diferencias políticas y se trabaje de manera conjunta en la construcción de un futuro mejor. A medida que se desarrolla este complejo panorama, la atención estará centrada en las decisiones que tome el presidente Petro y en la reacción de la oposición. La forma en que se resuelva esta crisis será determinante para el futuro del país y para la estabilidad de su gobierno. La emisión del presupuesto por decreto podría ser el inicio de un nuevo capítulo en la historia política de Colombia, marcando un precedente sobre la forma en que se enfrentan los desafíos legislativos y se garantiza el funcionamiento del Estado.